nada pienso que la medicina es una ciencia, pero para mí no solamente es un título, una formación, un posgrado. Lo que es más importante siempre poner nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro amor a la profesión para brindar una mejor calidad de atención y más que todo este valor humano. En esta ocasión contamos con la presencia de la kinesióloga y fisioterapeuta, la licenciada Vanina Kolke. ¿Cómo estás, Vanina? Bienvenida. Muchas gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Bueno, nos gustaría que nos comentes qué es lo que te motivó a vos estudiar lo que es la carrera de kinesiología y fisioterapia. Lo que me motivó fue mi abuela Ramona Huanco. Ella era sanadora. Curaba a través de sus manos, de manera espiritual, utilizaba lo que tiene que ver los sahumerios, hacía también masajes, movilizaciones, y me llamaba muchísimo la atención porque yo era como su ayudante en los momentos en el que ella estaba curando y atendiendo a la gente, a las personas. Siempre asistía, y muy curiosa, cada cosa que hacía. Entonces me llamaba muchísimo la atención cómo ella movilizaba a través de sus manos, cómo curaba. Y yo decía, voy a buscar una carrera que sea como algo parecido a lo que ella hacía. Ajá. Es como que seguiste, digamos, un legado. Exacto. Qué lindo. ¿Y la gente iba seguido a la casa de tu abuela? Sí, era en la casa de mi abuela. Ah. Sí, era en la casa de mi abuela. Ella hacía ahí diríamos como las prácticas de sanación a través de una virgen. Ah, qué bueno, qué interesante. ¿Y cuándo te recibiste? ¿Dónde estudiaste? Estudié en la provincia de Córdoba capital, Ajá. Un 1 de marzo del 2012. Me recibí, así que ya son 14 años de profesión. ¿De que te recibiste? Sí. Bien. ¿Y actualmente ahora estás trabajando? ¿En dónde estás trabajando? ¿O cómo fue tu primer trabajo? Y ahora actualmente, ¿en dónde estás trabajando? Yo cuando me recibí, me vine acá a Salta. O sea, mi intención era volverme a estudiar a Córdoba. Me quería formar en lo que es la parte respiratoria. Me llamaba en ese momento mucho la atención con las prácticas hospitalarias que había hecho. Y también me llamaba la atención la neurología. Después me vine para acá, para Salta, y justo se dio la casualidad de que una conocida me comentaba que necesitaban kinesiólogas en una fundación y necesitaban en Cerrillos. Ajá. Así que ya empecé en la localidad de Cerrillos, en un centro terapéutico. Después también trabajé en Rosario de Lerma, en una fundación. También hice consultorio y actualmente estoy acá en la provincia de Salta. Bien. ¿Las primeras experiencias cómo fueron? Lindas. Empecé por la parte de traumatología, Sí. porque mi formación, a nosotros en las prácticas hospitalarias nos forman con la mayoría de las rotaciones, hacemos por distintas temáticas, sea neurología, traumatología, la parte respiratoria. En adultos hice yo las prácticas, entonces teníamos ya como una formación en el último año relacionado con lo que tenía que ver con traumatología. Y mi primera experiencia fue atender a pacientes a través de las movilizaciones con la parte traumatológica, y después empecé con la parte ya de neurología, a conocer más ahí, a meterme más en lo que es la discapacidad. Una pregunta que la verdad no sé si a mí me inquieta, una duda, ¿cuál es la diferencia entre lo que es la kinesiología y la fisioterapia? La kinesiología es la aplicación kine viene de movimiento, kinesiología, o sea, logía sería el tratamiento a través del movimiento. Movimientos, ejercicios, movilizaciones manuales, es decir, relacionado al masaje, técnicas que uno aprende para movilizar. Y la fisioterapia es la aplicación del agente físico, ya sea frío, calor, aparatología, que complementa y ayuda al tratamiento.
Ah, bien, o sea, las dos van de la mano sí o sí. Exactamente, sí. Y tu trabajo es ese, hoy en día es trabajar... De las dos, de se las dos complementan maneras. las dos áreas. Pero hay profesionales que lo hacen por separado o sí tienen que ir las dos. En realidad uno se recibe de licenciado en kinesiología y fisioterapia. Sí. No hay una diferencia entre primero ser, por ejemplo, kinesiólogo y después fisioterapeuta. Antes, si bien es cierto, como que en la Universidad de Tucumán se recibían primero como kinesiólogos y después hacían lo que tenía que ver con una formación más de licenciados y ya tenían el título completo. Es como una capacitación más profunda. Claro, había como una diferencia entre las universidades. Sí. Córdoba, también la de Corrientes, la de Tucumán. La de Buenos Aires, porque en la UBA somos kinesiólogos fisiatras. Ahí ya hay una diferencia también, con una formación más fisiátrica. ¿Y cuál sería la fisiátrica? La fisiatría tiene que ver con la parte física, el tratamiento más de lo físico, pero están los médicos fisiatras. Ahí ya está la otra diferencia también, en que son médicos que acompañan a los tratamientos de dolor, al acompañamiento traumatológico, y ellos hacen más tratamiento de un dolor a través de una medicación. Nosotros no podemos indicar o solicitar que consulten al médico con tal medicación, pero nosotros no indicamos. Bien. Nos prescribimos una indicación médica, digamos. Ustedes siguen, claro, exactamente, siguen a lo que el médico prescribe. Exactamente, nosotros siempre dependemos del médico para el tratamiento. Bien, bien. Bueno, en todo lo que es tu tránsito por tu carrera, todo lo que tu ejercicio profesional, vi que hiciste una formación o realizaste una formación de quinoterapia en Rosario de Lerma. Sí. ¿Qué es lo que te motivó o qué te interesó, digamos, a trabajar en otra área? Porque siendo quinoterapia, si bien está relacionado, pero es otra área la que vos estabas haciendo. La equinoterapia es un complemento y se utiliza al caballo como un medio terapéutico. En ese entonces, cuando estaba en la fundación de Rosario de Lerma, el presidente de la fundación nació como esta iniciativa a través de un amigo, un conocido que tenía una finca de caballos y nos invitaba a, ¿por qué no hacer un recorrido con los chicos? Para ver, más que todo, él estaba interesado en la parte equina y quería mostrarnos a nosotros y a ver cómo se reflejaba con los chicos para conocerlos, para tocarlos. Entonces él nos preguntaba si a nosotros nos interesaba, le dijimos que sí, lo tomamos como algo recreativo. Y después nos fuimos capacitando, inclusive fuimos al Equino de Azul, de acá de la provincia de Salta, para que nos muestren, nos capaciten a través de lo que es la equinoterapia, y ahí nos motivó trabajar con el caballo, porque tiene muchas funciones terapéuticas, desde lo físico, desde lo emocional, desde lo psicológico, lo cognitivo, lo social. El caballo cumple una función muy importante porque estimula el sistema nervioso por la temperatura corporal que tiene el caballo, que es superior a la temperatura de un humano. Entonces transmite ese estímulo al sistema nervioso para poder cumplir todas estas funciones motoras, por los movimientos que hace el caballo cuando uno lo sube al niño, movimientos hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados, permite mayor la movilidad de tronco, de miembros inferiores. Entonces favorece mucho a la parte motora, a lo emocional, a la atención, a la memoria, a la regulación emocional en la mayoría de los niños, y tiene que ver con, ya sea por una indicación médica o por una sugerencia, en donde los chicos acuden no solamente con discapacidad, también, sino sin discapacidad. Y la función, o sea, las personas que iban a capacitarlos también eran especialistas en equinoterapia. Sí, la mayoría son kinesiólogas acá en la provincia. Hay 2 kinesiólogas que son parte, digamos, de la fundación. También son psicopedagogas, psicólogas. Hay un equipo interdisciplinario que puede trabajar dentro de la parte ecuestre, ¿no? También se necesita un proceso de preparación
con el personal que maneja el caballo también tiene que estar adaptado para el acercamiento y el trabajo con las personas. También tuvimos una capacitación en la pandemia a través de la de Equinoterapia Argentina, que ellos también nos formaron para que podamos conocer un poco más acerca de lo que es el manejo del caballo. Y la población de chicos ahí es mucha, son muchos los pacientes que van. Sí. Inclusive también no solamente el trabajo con el caballo, sino también la parte, acá por lo menos en la provincia, hacen también talleres de huerta, porque trabajan mucho todo lo que tiene que ver con las habilidades básicas funcionales. Acá donde hay, aparte de la equinoterapia de azul, hay en Güemes, en Rosario de Lerma, que dijiste vos, continúan. Yo estuve acompañando 4 años y después, bueno, ya por una decisión personal, con otras cosas que me surgieron, ya no pude continuar. Pero yo sí que sé que continúan actualmente en Rosario. Es una buena experiencia porque aprendiste muchísimo. Justamente el caballo, que es un animal imponente que hasta puede causar quizás miedo, hacer una terapia para los niños, sobre todo, niños y adultos. Niños, adolescentes, adultos. Bien. Con parálisis cerebral también. La mayoría con lo que trabajamos en aquel entonces en la fundación era con parálisis cerebral, síndrome de Down, retraso, discapacidad intelectual. Diversas discapacidades. Sí, como retraso global de desarrollo, toda la diversidad que podía ser. Y habían otros niños que querían acudir y podían, digamos, como una manera recreativa. Se empezó de manera recreativa en combinación con la parte también terapéutica. Qué lindo, qué interesante. Bueno, nos vamos a un pequeño corte y volvemos en un ratito. Bueno, continuamos aquí en Tangente Entre Líneas. Nos quedaron muchas preguntas por hacerte porque es muy interesante tu área. Y hoy vos trabajás en la rehabilitación neurológica, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que te motivó a elegir esa área? Lo que me motivó fue una capacitación alrededor del 2013, 2014. Hice un curso que se llama Movimiento Normal, en donde nos enseñaron a cómo movernos, cómo es el movimiento normal, cómo comanda el sistema nervioso, todos los movimientos que tiene el ser humano. Entonces me llamaba mucho la atención cuando es un movimiento anormal y cómo intervenimos los kinesiólogos a los pacientes que sufren una lesión, ya sea durante o post-nacimiento o por algún daño cerebral, por algún accidente como cerebrovascular. Entonces me llamaba la atención en decir cómo ayudamos a esos pacientes y qué utilizamos para poder mejorar su calidad de vida. ¿Qué recursos utilizan? Y en ese caso, algunos recursos que utilicen. En ese curso y lo que lleva en sí a la formación en neurología, utilizamos muchos recursos más allá desde lo manual. También utilizamos productos de apoyo, que serían la pelota. Hay una pelota que es grande, mediana y pequeña, que se denomina pelota de Bobat, porque la formación en neurología parte de un matrimonio llamado Bobat, en donde ellos son alemanes. Y se inicia en la neurología con estos tipos de ayudas técnicas o productos de apoyo, que serían las pelotas. Está también un rolo, que es como un cilindro gigante, medianos, pequeños, cuñas,
también como tipo rampas, Sí. todo de elementos que tiene que ver con blandos, elementos blandos. No se utilizaba tanto en aquel entonces elementos duros, pero también tenemos adaptaciones como por ejemplo bases para los pies, para subir, a hacer diferentes adaptaciones que no solamente en lo terapéutico, sino que también la familia muchas veces lo requiere y lo necesita para sugerir en la casa, para dormir, para posicionarse, para tratar cuando sufre una lesión, tratar de favorecer y evitar las distorsiones a futuro, que serían las deformidades óseas. Entonces son elementos de prevención y a su vez de activación. Bien. Para bien. mantenerse más derecho. Las almohadas También. ¿Los colchones influyen? Los colchones que utilizan generalmente estas personas son antiescaras, para también evitar las escaras. Hay que cambiarlos de posición constantemente. Entonces eso es lo que me llamaba la atención cuando hice esta formación y es lo que me llevó a mí a dedicarme a la neurología. Que actualmente estoy en la parte más de adolescencia y niñez que en adultez. Claro, sí. Estás en ese... Estoy focalizada. Eso te iba a preguntar. ¿Con qué diagnósticos trabajás y cuál es el rango de edades que mayormente estás trabajando frecuentemente ahora? La mayoría de los diagnósticos son motores y también cognitivos. Motores como por ejemplo parálisis cerebral, cuando tienen la mayoría de los pacientes el compromiso de un hemicuerpo, de los 4 miembros, o solamente con un solo brazo, como una parálisis braquial, cuando nacen niños en el parto, o sea, nacen normal porque no tienen ninguna secuela neurológica central, sino es más desde la periferia, que es el movimiento del brazo. O sea, quedó por una lesión al momento de extracción en el parto, lo sacaron mal y produjeron la lesión del nervio cervical. Bien, pero no es neurológico. O sea, es neurológico, pero no es de una afectación arriba en el sistema nervioso, sino que es más desde lo periférico. O sea, el movimiento nada más. Solamente afecta el movimiento. Sí. Porque siempre la parálisis cerebral se asocia mucho con un compromiso cognitivo. Claro. También la parálisis facial, el compromiso de la hemicara afectada, ya sea derecha o izquierda. También en pacientes que tienen una lesión medular, como mielomeningocele, estimulación temprana en niños bebés que les cuesta, por ejemplo, gatear o no gatearon directamente, se pararon y cuando lo pusieron en el andador lo sacaron y no quieren caminar, o que hay una disminución, un retraso en el desarrollo del movimiento. Entonces no solamente también me dedico a la parte de discapacidad, sino también a la parte que hay un retraso en el desarrollo del movimiento. Claro, eso está interesante. Y por ejemplo, ¿en qué consiste el trabajo de una kinesióloga que está formada en neurología? Lo que nosotros generalmente trabajamos en nuestra formación con la parte neurológica es primero entrevistar a la familia, ya sea a los padres y también a los niños que tienen la capacidad de poder decirnos qué es lo que les gustaría trabajar, qué objetivos les gustaría. Más que todo observamos y determinamos no solamente por el diagnóstico, sino también por la persona y qué es lo que necesita para mejorar su calidad de vida. Y también si ellos, por ejemplo, necesitan tener más independencia para vestirse, desvestirse, asearse, ponerse derechos, pararse, controlar, por ejemplo, mejor la cabeza, caminar de una manera más organizada, que eso en la mayoría pasa cuando tienen alguna discapacidad motora a nivel de miembros inferiores. Nosotros estamos capacitados a través de una evaluación también que hacemos de manera individual y determinamos cómo están las articulaciones, cómo está la posición de los pies, cómo está el cuerpo, si requiere de una derivación también médica traumatológica y neurológica para poder saber desde el origen del diagnóstico qué pasó en su sistema nervioso y a nivel traumatológico también qué pasó, también para prevenir alguna futura deformidad o para hacer un control que evite que esa deformidad, por ejemplo, no avance. Entonces también hacemos las sugerencias del producto de apoyo como ser el andador, silla de ruedas,
plantillas, el calzado adecuado, y últimamente también intervengo en lo que tiene que ver con el autismo, en estos niños que caminan en punta de pie, se llama, o tienen estos movimientos estereotipados de las manos y los pies, entonces tienen muchas tensiones cervicales, en los pies también llegan a tener esas deformidades, entonces mi función es poder trabajar desde lo sensorial, la regulación. Y también en aquellos niños que tienen una mala postura, como por ejemplo por una deformidad de la columna, también trabajo en base a eso para darle orientaciones y adaptaciones de mejores posturas, no solamente en el hogar, sino también en la escuela o en educación física, si tienen alguna dificultad de poder hacer el ejercicio. Y he visto personas que, en ocasiones he visto personas que andan en silla de ruedas con unas pecheras que es para la postura. Exactamente. Eso también utiliza. Para nosotros les sugerimos el producto de apoyo. Después la ortopedia, nosotros derivamos, es la que se encarga de hacerle todas las adaptaciones necesarias, o el médico fisiatra para la solicitud que venga completo el producto de apoyo. Claro. Y también lo utilizamos en la parte terapéutica, pero más que todo a enseñarle cómo mover la silla de ruedas, cómo usar el andador, y todo también conlleva un proceso, ¿no?, de aceptación y el acompañamiento con el equipo interdisciplinario en la parte de psicología y terapia ocupacional, que vamos de la mano, las dos áreas, estas tres áreas en sí con nosotros, como para poder acompañar a la adaptabilidad de algo nuevo que ellos tienen que aceptar para poder usarlo. Ese es el tema, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para llegar a las familias? Porque es un diagnóstico, por supuesto, clínico, con sugerencias del médico que ustedes deben seguir como equipo interdisciplinario. ¿Cómo hacen? ¿Cómo es las reacciones de las familias cuando se les plantea todo lo que tienen que hacer? ¿Cómo reaccionan ante esa situación los familiares? Al principio es bastante por ahí aceptar la realidad, y hay que acompañar, todo el tiempo acompañar, hacerlos pasar a la terapia, explicarles lo que se va a utilizar, cuál es el proceso también médico que necesitan. Contamos con un lindo sistema, puedo decir, público a nivel del materno-infantil, en donde contamos con médicos que acompañan el proceso de aceptación y de intervención al momento de nosotros como kinesiólogos en las sugerencias. ¿El psicólogo también trabaja a la par? El psicólogo también trabaja a la par en acompañar a la familia ante todos los miedos y los temores de la utilización de ese producto de apoyo. Pero es muy indispensable porque previene y ayuda a mejorar lo que tiene que ver y a potenciar esa necesidad de adaptabilidad a un proceso, ¿no? No es fácil, pero que se puede llegar. Uno puede ver esos pequeños logros y hay que constantemente citarlos y decir cómo lo van llevando a la casa, cómo lo están utilizando para trasladarlo a la escuela. Hacemos un seguimiento también. Bien. ¿Cómo es el seguimiento? Ustedes, por ejemplo, le dan una actividad para que lo hagan en la casa, y eso, ¿cómo se sabe, digamos, que lo hacen en la casa? Generalmente nosotros hacemos las sugerencias, por ejemplo, en los postquirúrgicos, en alguna intervención traumatológica, ahí sí estamos al pendiente constantemente, mandando las sugerencias y comunicándonos con la familia y mandándole unos videitos para que ellos lo puedan hacer y sea más cómodo, digamos. Nos pasó mucho la virtualidad en la pandemia, pero hoy en día es mucho más fácil poder llegar a sugerir en la parte presencial con el paciente y explicarle lo que se debe utilizar y cómo hacerlo. Pero más que todo, mi intervención en lo particular es en los procesos de post-intervención o en estimulación temprana, donde los niños están aprendiendo a caminar y necesitan del caminador o unas pecheras para poder sujetar, para poder caminar. Entonces ahí sí mi intervención es acompañar ese proceso
a través del seguimiento de cómo lo están haciendo. Muy bien, muy bueno. Bueno, nos vamos a la próxima pausa y volvemos en un ratito. Llegamos al último bloque de Tangente Entre Líneas. Bueno, Vanina, nos encantó escucharte, aprendimos en este cortito tiempo. Nos gustaría volverte a invitar, por supuesto, para que nos sigas comentando cómo siguen los avances, los niños que acuden al lugar donde estás. Eso quiero que nos diga, ¿a dónde te podemos encontrar? Estoy actualmente en un centro terapéutico, Brisas del Campo, en la calle Rivadavia 429. Bueno, ahí la persona que quiera ir a verte acude, pide turnos o cómo es. Sí, pide turno a la secretaria y ya coordinamos el proceso de evaluación y de empezar con el tratamiento. Perfecto. Bueno, como para cerrar, nos gustaría que nos dejes alguna conclusión, algo sobre tu carrera, sobre el trabajo que venís haciendo, nos gustaría. Sí, bueno, más que nada pienso que la medicina es una ciencia, pero para mí, en lo particular, hay que tener mucha fe y amor a este proceso, ¿no?, de sanación. Queda siempre en mis recuerdos verla a mi abuela sanar a los pacientes por los que transitaron por su casa, y me queda de ella esto que es tan importante, de que no solamente es un título, una formación, un posgrado. Lo que es más importante es saber y reconocer de dónde venimos y nuestras raíces. Es lo más importante que me dejó ella, y que es lo que todos tenemos que aprender, ¿no? Y siempre poner nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro amor a la profesión para brindar una mejor calidad de atención y más que todo este valor humano. Exactamente, que es lo más importante, y el vínculo que se pueda formar exactamente con el paciente, porque es así, es ahí en donde creo que empieza a sanar la persona, ¿no es cierto? Totalmente. Porque es el amor, el cariño y el corazón que le pones a tu profesión, como vos decís, por más que sea un título, nada es más importante que poner el corazón y el amor a lo que uno hace. Totalmente. Bueno, Vanina, muchísimas gracias por venir. Para mí un placer. Te vamos a estar volviendo a invitar, sí, por supuesto. Sí. Y bueno, con Cuando ustedes quieras. nos encontramos la semana que viene a la misma hora y por el mismo canal. Muchas gracias.